I dare say that my brother Bobby, rest in peace, he probably has more talent in his one finger than all of us put together. And he just, everything he got, it was just natural for him. ¿Se ha preguntado alguna vez cómo los retos de la vida pueden cambiar a una persona? Bobby DeBarge, uno de los mayores talentos que jamás fichó la Motown, no solo fue una estrella rutilante de la industria musical, sino que también tuvo una vida llena de retos y misterios. Tras su muerte, la familia DeBarge reveló antiguos secretos sobre el pasado de Bobby y las dificultades a las que se enfrentó. ¿Sabemos realmente todo sobre él? Exploremos esta conmovedora e intrigante historia en esta película. Vida temprana. Sin embargo, antes de entrar en materia, profundicemos en su infancia para comprender mejor las situaciones que moldearon a este gran cantante. Robert Bobby DeBarge Jr. nació el 5 de marzo de 1956 en la ciudad de Detroit, Michigan. Allí transcurrió su primera infancia. Etterline DeBarge fue su madre, y Robert Bobby DeBarge Sr. era su padre. Recibió el nombre de su padre. Durante su infancia, Bobby tuvo una educación muy difícil y su vida estuvo llena de experiencias traumáticas. A principios de la década de 1970, Bobby y su familia se trasladaron a Grand Rapids, Michigan, tras la separación y el divorcio de sus padres. Bobby era un músico muy hábil que podía tocar una gran variedad de instrumentos, y su voz era excepcional. Bobby DeBarge, junto con su hermano pequeño Tommy, empezó a participar en bandas locales. Carrera profesional. En 1975, Bobby se asoció con Gregory Williams, un antiguo compañero suyo que también residía en Grand Rapids. Eran un grupo de músicos que solían reunirse y crear música. Después, este grupo participó en una audición para Wild Heat, que era un grupo de acompañamiento de un conocido productor musical que por aquel entonces era conocido como Barry White. El trío, formado por Bobby DeBarge y su hermano Tommy DeBarge, recibió su gran oportunidad a finales de 1975, cuando fueron elegidos para formar parte de un proyecto musical llamado Wild Heat. Y Barry White quedó encantado con su capacidad interpretativa, así como con su maravillosa química durante todo el proceso. Tras la finalización de aquella audición, entraron a grabar su primer álbum, titulado Wild Heat, que fue distribuido por el sello Unlimited Gold Records de Barry White ese mismo año. Bobby y los demás miembros de la banda tuvieron la oportunidad de trabajar con un equipo de producción profesional y acercarse a los más altos estándares del negocio musical de la época, lo que hizo del disco una experiencia musical que mereció la pena para ellos, a pesar de que no se convirtiera en un gran éxito comercial. Wild Heat era un disco de estilo soul-funk que incluía música experimental y moderna. Demostró la promesa del grupo como intérprete y compositor. A pesar de ello, Barry White se vio obligado a tomar una decisión en 1976 debido a las circunstancias financieras y legales a las que se enfrentaba. Barry tomó la decisión de reorganizar toda su banda. Tras este incidente, los miembros, entre los que se encontraban Bobby DeBarge, Tommy DeBarge, Gregory Williams y Philip Ingram, decidieron emprender nuevos caminos. Tras tomar la decisión de continuar su andadura musical bajo el nuevo apodo de Hot Ass, el grupo se reorganizó, ya que se mantuvieron firmes en su decisión de no renunciar a su amor. Paul Mulgrew fue el nombre del álbum que empezaron a grabar en los Países Bajos en 1976, donde consiguieron un contrato con un sello discográfico europeo independiente. A pesar de tratarse de un esfuerzo individual, el disco demostró la determinación del grupo por demostrar su valía. Bobby, que también cantó y tocó el piano en este tema, fue el compositor de la canción Please Don't Let Me Go, publicada en el álbum Hot Ass. Bobby también contribuyó a la composición de la canción, antes de publicarse en Estados Unidos y Canadá con el nombre de Esmas. El álbum se editó inicialmente en Alemania y los Países Bajos. En Source Records y MCA Records se publicó el álbum, respectivamente. Además, el disco Hot Mulgrew fue reeditado por Burns Records Worldwide en el año 2005. Ese mismo año, 1976, Bobby tomó la decisión de regresar a Grand Rapids, Michigan. Tenía la impresión de que su carrera musical aún no había alcanzado la cima que esperaba. Gregory Williams se quedó en Akron tras la disolución de Wild Heat y empezó a buscar otros artistas con los que colaborar. En el proceso de intentar establecer una nueva banda musical, intentó reclutar a varios músicos, entre los que se encontraban Philip Ingram, Tommy DeBarge y MC Clark. Motown Records recibió una maqueta que Gregory Williams había grabado con su nuevo grupo. Lo hizo porque quería que el grupo fichara por la discográfica. En aquella época,
Motown Records estaba considerada como una de las discográficas más influyentes del mundo. Swap fue el nombre que se dio a esta nueva banda, ya que todos sus miembros eran capaces de intercambiar instrumentos y tocarlos con bastante eficacia. Ningún miembro de la banda tenía dificultades para tocar 2 o más instrumentos a la vez. Gregory Williams invitó a Bobby a formar parte de Switch. Bobby se unió a Switch y llegó a un acuerdo con las estipulaciones de Gregory, ya que lo veía como una oportunidad para empezar a trabajar con él. Con Bobby y Tommy DeBarge, el hermano pequeño de Bobby, como miembros del grupo, Motown Records aprovechó la oportunidad para ficharlos. Switch publicó su primer álbum bajo el sello Motown Records en 1978, justo un año después de que el grupo consiguiera un contrato de grabación con la discográfica. Este álbum incluía un sencillo titulado That'll Never Be, escrito por Bobby y producido por Jermaine Jackson. Bobby también fue el compositor de este tema. De hecho, Jermaine Jackson fue el responsable de producir el proyecto en su conjunto. El disco obtuvo la certificación de oro gracias a la canción escrita por Bobby. I Want to Be With You era una balada maravillosa que se incluyó en este CD con otras canciones maravillosas. Bobby y Philip Ingram fueron las voces principales de esta balada en toda su extensión. Otro álbum del grupo GRP, titulado Switch 2, se publicó al año siguiente. Jermaine Jackson fue de nuevo el encargado de producir esta pieza musical. Además, el álbum Switch 2 consiguió alcanzar el disco de oro. La canción I Call Your Name, que fue un gran éxito para Switch, no solo fue un éxito financiero, sino también un sello creativo particular para Bobby DeBarge. La tranquila melodía de la canción, la melancólica estructura lírica y las ricas armonías fueron elementos que contribuyeron al desarrollo de la canción. El logro personal de Bobby no solo fue consecuencia de la popularidad de I Call Your Name, sino que también contribuyó a consolidar la posición de Switch en el negocio musical estadounidense gracias a su éxito. En poco tiempo, Switch se convirtió en un éxito tanto en disco como en directo, con Bobby como vocalista principal y siendo uno de los principales compositores. The Switch pudo distinguirse en la cada vez más diversa escena Motown gracias a la excelente interpretación de sus miembros, entre los que se encontraban Gregory Williams, teclados, Jody Sims, batería, y Eddie Flo-Allen, sintetizador. This Is My Dream representó el tercer álbum de estudio de Switch, que se publicó en el año 1980. El hecho de que los miembros del grupo pudieran ejercer por primera vez un control total sobre el proceso de producción fue un logro significativo. Bobby DeBarge, Gregory Williams y Jody Sims se convirtieron en productores clave. A pesar de que esta modificación no repercutió en la calidad de la música, This Is My Dream sigue demostrando que el grupo es capaz de funcionar profesionalmente sin la ayuda de otros productores. Este álbum conserva un alto nivel de calidad musical al tiempo que muestra la madurez del grupo en cuanto a su enfoque de la composición de canciones y su capacidad para ejercer la autoridad creativa. En la misma línea que los dos álbumes que le precedieron, Switch y Switch 2, This Is My Dream también obtuvo la certificación de oro de la Recording Industry Association of America, RIAA. La habilidad de Bobby para crear melodías emotivas y sencillas de entender queda demostrada una vez más en esta canción, que también coescribió y produjo simultáneamente. Love Over and Over Again no solo fue un éxito en la radio, sino que también fue uno de los pilares de los conciertos en directo de Switch, y con frecuencia se pedía que la tocaran una y otra vez. Fue en esa época cuando Bobby tuvo problemas con métodos poco saludables. Esto empezaría a producir fricciones entre Bobby y los otros miembros de su banda. Bobby llevaba años de abstinencia y ya empezaba a estar limpio. La relación entre Bobby y Switch se calentó aún más con la publicación de Switch D, el quinto álbum de la banda, en el año 1981. La discográfica Motown le propuso un contrato en solitario, que finalmente aceptó. El acuerdo se cerró finalmente en 1983, momento en el que Bobby ya se había consolidado como una figura conocida en el mundo de la música. Además, fue el supervisor de los álbumes que sus hermanos publicaron en DeBarge. Cuando el grupo DeBarge estaba trabajando en su primer álbum, Bobby recibió la responsabilidad de coproducir el disco. El DeBarge, su hermano menor, también participó en la composición de la canción Queen of My Heart. En los momentos finales de la grabación de la canción, Bobby añadió algunas improvisaciones en falsete a la banda sonora. Queen of My Heart fue una de las canciones que Bobby incluyó en su tercer álbum de estudio, titulado In a Special Way. Este disco, que fue producido por su hermano menor el DeBarge, muestra una versión más pulida del original. En 1987, el DeBarge y Bunny DeBarge,
el mayor de los hermanos DeBarge, habían tomado la decisión de abandonar el grupo DeBarge para seguir sus propias carreras individuales. Debido a que estaba tan dotado como su hermano Bobby, el DeBarge tuvo la carrera en solitario más exitosa de todos ellos. Fue en esta época cuando Bobby tuvo dificultades para avanzar en su carrera en solitario. Como consecuencia de ello, tomó la decisión de unirse a sus hermanos y, como resultado, se rebautizaron como DeBarge y grabaron un álbum bajo el título Rhythm of the Night. Bobby y James DeBarge, el hermano pequeño de Bobby, llegaron a la conclusión de que se turnarían en la voz principal del proyecto discográfico titulado Rhythm of the Night, a pesar de que parecía que por fin había descubierto algo beneficioso para sí mismo. Las cosas iban a dar un giro dramático y su vida iba a dar un vuelco. Los secretos detrás del glamour. Ha ocurrido un suceso. Bobby fue detenido en el año 1988, cuando se encontraba en Grand Rapids, Michigan, tras ser puesto en libertad. Bobby volvió a hacer canciones de gran calidad e incluso tuvo la oportunidad de tocar en diversos eventos a lo largo del año. Se informó de que había contraído el VIH a finales de la década de 1980, antes de ser condenado a una cárcel de Wisconsin. En esa época, luchaba contra el SIDA. El disco en el que Bobby había estado trabajando toda su vida se terminó en ese momento. Durante un periodo de su vida en el que su salud se encontraba en un estado terrible, publicó un álbum con el título It's Not Over. Bobby no estuvo presente para ver las ventas independientes de su último disco, lo que supuso una gran decepción. En su vida personal, Bobby Jackson solía interesarse por LaToya Jackson, que era la quinta hija de la familia Jackson. En el transcurso de la balada UNA, Bobby hace referencia a una canción de LaToya Jackson titulada Nighttime Lover. La canción UNA fue escrita por Bobby como respuesta a la música de LaToya Jackson. La desafortunada realidad es que el amor de Bobby por LaToya fue decayendo poco a poco, y los dos tomaron finalmente la decisión de separarse. Además, es interesante señalar que James DeBarge, hermano de Bobby, mantuvo una relación sentimental con Janet Jackson, otra hermana de los Jackson. Se casaron, pero su matrimonio se disolvió poco más de un año después de celebrarse. Tras concluir su relación con LaToya Jackson, Bobby se casó con Terry. La boda entre Bobby y Terry tuvo lugar el 10 de diciembre de 1990. Durante su matrimonio con Terry, Bobby fue bendecido con dos hijos, Christian y Bobby III. Bonnie DeBarge y Gregory Williams, antiguo compañero de banda de Bobby DeBarge en Switch, hablarían de la tendencia de Bobby DeBarge en un episodio de la serie de televisión conocida como Unsung, que se emitía en TV One. Hubo una publicación que Bonnie DeBarge hizo en Facebook el 31 de julio de 2017, en la que afirmaba que su hermano Bobby era bisexual. Sin embargo, eso no era algo que él prefiriera. El corazón demostró que es necesario hacer borrón y cuenta nueva, en contraste con lo que ahora deseas. No estaba escondido en un armario, sino que se manifestó en un lugar donde se construyó un cuadro de mí en público, y oca con toda la injusticia, desde que se completó. Ahora soy capaz de cumplir una promesa que mi hermano me hizo. Todavía no se ha acabado. Las conversaciones que Bonnie DeBarge y Gregory Williams mantuvieron con Bobby no aportan pruebas suficientes para determinar si Bobby era realmente bisexual o no. El hecho de que era bisexual nunca había sido reconocido en público. Antes de formar parte del conjunto musical de la familia DeBarge, Bobby tuvo experiencias previas con otras bandas, como Horace y Switch. El DeBarge, Bonnie DeBarge, Randy DeBarge y Mark DeBarge fueron los miembros iniciales del conjunto musical de la familia DeBarge, que se creó en 1979. Antes de que Bobby DeBarge se uniera a sus hermanos en 1987, su hermano chico DeBarge se unió a ellos en 1988. Bobby se unió a sus hermanos en 1987. Entre todos los miembros de la familia DeBarge, Bobby era el joven más brillante y dotado. Además de ser un cantante y compositor de talento, también era un productor consumado. En una ocasión, Berry Gordy, fundador de Motown Records, describió a Bobby como el músico más dotado que jamás había fichado. Sin embargo, Gordy fue una de las muchas personas que vieron el potencial de Bobby DeBarge como músico. Berno Luide, un productor musical, también habló de Bobby, afirmando que nunca había oído a nadie sonar como Bobby y que nunca había oído a nadie sonar tan fácilmente como Bobby. En lo que respecta a la música, era único, poseía una enorme pasión y carisma, y era uno de esos individuos que simplemente estaban dotados de una manera determinada. Aunque Bobby poseía una gran habilidad, era una persona problemática. Es posible que las experiencias traumáticas que vivió de joven, y que quedaron sin resolver en su psique,
fueran la causa de estos problemas. Bobby era incapaz de encontrar una salida del mundo en el que había entrado. Estaba atrapado en esa situación. Pasado algún tiempo, Chico DeBarge, hermano de Bobby, verificaría las afirmaciones de este sobre el comportamiento de su padre. Bobby se encontró supuestamente en este difícil lugar como resultado de las influencias y tentaciones que acompañan a la fama, según afirman otras historias. Sin embargo, la carrera musical de Bobby aún no había alcanzado su apogeo en aquella época, y no era un músico famoso. Como resultado, es muy improbable que las dificultades de Bobby de las influencias y tentaciones que vinieron junto con su celebridad. Desarrolló un hábito que fue incapaz de romper, lo que dio lugar a la creación de un reto que fue incapaz de controlar. Bobby fue el primero de sus hermanos en sucumbir a la adicción. Bobby era uno de los dos cantantes principales de Switch en aquel momento, junto con Philip Ingram, y también contribuía a la producción musical de la banda en aquel periodo. Switch estaba formado por un grupo de individuos con varios talentos, entre ellos la capacidad de cantar y tocar varios instrumentos, además de tocar el piano y la batería. Bobby era el principal vocalista del grupo. Los acontecimientos imprevistos que se produjeron cuando Bobby se unió a sus hermanos en el conjunto musical familiar obligarían a los miembros de su familia a experimentar un gran sufrimiento. Fue en 1985 cuando lanzaron la conocida canción Ritmo de la Noche, que fue una colaboración con sus hermanos. Parecía que estaban destinados a la grandeza. Sin embargo, se han encontrado con dificultades. Bobby DeBarge, junto con su hermano Chico DeBarge y otras 4 personas, fue detenido en 1988. Lo que había comenzado como una cuestión de diversión y entretenimiento se convirtió en ese momento en una condena de prisión por un hábito, así como en una condena de prisión por el hábito en sí. Bobby, junto con los otros 4 individuos y su hermano, fue detenido en Grand Rapids, Michigan. Todos y cada uno de ellos comparecieron ante el tribunal y, al final, todos fueron declarados culpables y condenados a largas penas de cárcel. Bobby fue condenado a 5 años de cárcel, mientras que Chico, hermano de Bobby, fue condenado a 6 años. El grupo musical DeBarge se disolvió en 1989 como consecuencia directa del encarcelamiento de Bobby y Chico por las autoridades. Los últimos años y el legado. Los últimos años del legendario Bobby DeBarge fueron difíciles. Como consecuencia de la separación de su mujer y sus hijos, mostró un comportamiento paranoico contra todo el mundo. Cuando la salud de Bobby comenzó a deteriorarse, se dio cuenta de que su vida estaba esencialmente acabada. Hubo un creciente distanciamiento entre Bobby y su familia. Encuentra en los métodos malsanos su principal vía de escape. It's Not Over era el título del disco que Bobby pudo terminar antes de fallecer. Años más tarde, tras la publicación del disco, se dio cuenta de que su carrera había terminado. El final, la muerte de Robert DeBarge Jr., ocurrió el 16 de agosto de 1995, cuando tenía 39 años. Su fallecimiento se debió a problemas de salud relacionados con el SIDA. Poco después de la publicación de su último disco, Bobby falleció apenas 2 semanas después. El cuerpo de Bobby DeBarge fue enterrado en el cementerio Garfield Park de Grand Rapids, en el estado de Michigan. Tras el fallecimiento de Bobby, sus hermanos hablaron de él y de cómo influyó significativamente en sus vidas profesionales. El DeBarge habló de los muchos talentos e influencias de su hermano. Además, habló de cómo Bobby fue quien le enseñó música, afirmando que Bobby era la verdadera estrella. Todo lo que sé de música es fruto de su instrucción. Era un músico extraordinario. Es imposible imaginar la existencia de DeBarge sin Bobby. Eran ellos los que impulsaban nuestra música. Cuando su hermana, Bonnie DeBarge, comentaba las dificultades por las que tuvo que pasar su hermano Bobby, decía cosas como: todos tuvimos nuestras diferencias, pero las de Bobby fueron las más difíciles. Él, junto con todos nosotros, sufrió las consecuencias de su adicción. Cuando se le preguntó a James DeBarge por la encantadora personalidad de Bobby, afirmó que Bobby tiene una excelente presencia. Cuando entraba en una habitación, podía sentirlo por un momento. En el escenario, era muy cautivador. Mientras crecía, Bobby DeBarge III, hijo de Bobby DeBarge Jr., aspiraba a seguir los pasos de su padre y convertirse en músico, junto con sus primos Christina DeBarge, hija de James DeBarge, Andrew DeBarge, hijo de Tommy DeBarge, y El DeBarge Jr., hijo de El DeBarge, constituyen la nueva generación de la familia musical DeBarge, con el fin de estar con sus hermanos y ayudarles en sus esfuerzos musicales. Bobby DeBarge y su hermano Tommy DeBarge se unieron a sus hermanos y dejaron Switch. En el momento del fallecimiento de Tommy DeBarge el 21 de octubre de 2021,
su hermano el DeBarge compartió sus pensamientos sobre Bobby y su hermano. Además, habló de cómo Bobby y Tommy DeBarge les ayudaron en su carrera musical. Tras una larga recuperación de su enfermedad, mi querido hermano Tommy pudo finalmente hacer su traslado. Tommy poseía un corazón lleno de amor y dulzura. Era un hijo, marido, padre, abuelo y hermano muy querido, uno de los mejores que cualquiera podría desear tener. Mis hermanos Bobby y Tommy DeBarge ya están juntos, sanos y salvos en los brazos de nuestro Señor Jesucristo. A pesar de que nuestros corazones siguen apesadumbrados, tardaremos algún tiempo en asimilar el hecho de que ya no está con nosotros, y le echaremos mucho de menos. Fueron las decisiones vitales de Bobby DeBarge y el trauma que experimentó de joven y, en última instancia, su muerte. Bobby DeBarge era un músico legendario. Su carisma, su habilidad para tocar una gran variedad de instrumentos y su famosa voz le granjearon el afecto de un gran número de personas. Cuando Bobby cantaba, era como si tuviera una varita mágica en la mano, porque su voz era fascinante. Bobby era un prodigio de la música, y siempre que cantaba era como si estuviera agarrado a una vara mágica. Fue un momento difícil para su familia, ya que habían perdido a un hermano, un padre y un hijo, todos ellos representados por Bobby. Por otro lado, el dolor de perder a un cantante legendario se sintió en todo el mundo. Es un acontecimiento que se ha producido a escala mundial y que ha afectado no solo a los ricos y famosos, sino también a los menos afortunados. De los peligros que entraña este asunto, la música de Bobby perduraría durante mucho tiempo, y su historia se transmitiría a las generaciones posteriores, a pesar de que su vida fue bastante breve. Su carrera como músico, en particular como líder y vocalista de Switch, se tradujo en la creación de un legado de obras notables que han pasado a los anales de la historia de la música. Uno de los logros más significativos fue cuando los Switch, que tenían a Bobby como vocalista principal y coautor de varias canciones, recibieron muchos comentarios positivos de los periodistas musicales y de quienes trabajaban en el negocio. Bobby no solo ha publicado álbumes con Switch, sino que también ha producido y escrito canciones para otros artistas de Motown Records. De hecho, el magnate de la música Berry Gordy se refirió a él anteriormente como uno de los vocalistas de falsete más singulares que la discográfica había fichado nunca. Bobby se ha convertido en un ídolo vocal inspirador. A pesar de no tener ningún trofeo vistoso propio, su facilidad para la interpretación, su dominio del tono y su emoción sincera le han hecho ser así. En la década de 1980, muchas de las coproducciones de Bobby para los DeBarges, incluida Love Me in a Special Way, fueron nominadas a los American Music Awards. Esto demostró aún más el efecto creativo que Bobby tenía en los DeBarges. Su nombre figuraba en los créditos de las mezclas, lo que evidencia la influencia significativa pero no reconocida que tuvo en la música popular de los DeBarges. It's Not Over fue considerado por unos pocos entusiastas de la música como el testimonio musical de Bobby, a pesar de que no alcanzó grandes ventas ni reconocimiento comercial. Que han reconocido en entrevistas a Bobby y Switch como fuentes de inspiración. Aunque Bobby DeBarge no ganó un gran número de medallas de oro, su legado musical y su influencia perduran. Vida romántica. Además de ser el vocalista principal de la banda Switch y uno de los miembros más conocidos de la familia musical DeBarge, Bobby DeBarge tuvo una vida amorosa un tanto secreta pero también llena de experiencias apasionantes. Bobby mantuvo varias relaciones importantes a lo largo de su breve vida, entre las que destacan su relación matrimonial con LaToya Jackson y su posterior matrimonio con Terry DeBarge, que estuvo a su lado durante la etapa final de su vida. Bobby empezó a sentir afinidad por LaToya Jackson, la quinta hija de la famosa familia Jackson, a finales de los años 70, cuando su carrera con la banda Switch estaba en su apogeo. LaToya Jackson formaba parte de la familia Jackson. Su relación fue algo de lo que se habló con frecuencia en los medios de comunicación durante ese periodo. A pesar de que ninguno de los dos lo confirmara nunca públicamente, Bobby había compuesto previamente una balada titulada Ioana como reacción musical a la canción de LaToya Nighttime Lover. En esta balada, Bobby hizo una referencia pasajera a su afecto por LaToya. Se afirma que su relación duró varios años, pero finalmente terminó debido a diferencias de orientación personal, así como al estrés de llevar una vida de renombre. Su separación se consideró un trágico final para la tumultuosa existencia de Bobby, a pesar de que no hubo ninguna polémica al respecto. Tras la separación, siguieron manteniendo una relación respetuosa. Tras su ruptura con LaToya, Bobby empezó a salir con Terry Ligel, con quien acabó casándose. Esto marcó el comienzo de una nueva etapa en su vida sentimental.
La boda se celebró el 10 de diciembre de 1990, menos de un año antes del fallecimiento de Bobby. En ese momento, Bobby se había retirado por completo de la escena pública y estaba luchando discretamente contra el SIDA. Quienes estuvieron cerca de Bobby siempre la recordaron como una esposa dedicada y resistente que cuidó de él en silencio durante los momentos en que experimentaba sufrimiento tanto corporal como emocional. Terry no solo fue el apoyo espiritual de Bobby, sino que también fue quien mantuvo constantemente la imagen pública de Bobby. Durante el tiempo que pasaron juntos, la pareja dio la bienvenida al mundo a dos niños, Christian DeBarge y Bobby DeBarge III, Bobby III, que posteriormente siguió los pasos de su padre y se dedicó a la música. Hizo varios intentos por garantizar la conservación de la historia musical de la familia. Terry fue la única persona que permaneció al lado de Bobby. Bobby DeBarge tenía un gran pero delicado talento. Era un tipo con muchas cicatrices pero deseoso de amar y ser amado de la manera correcta. No solo era su mujer, sino también la que mantenía vivos los recuerdos más bellos y auténticos de Bobby DeBarge. Ella fue quien mantuvo vivos estos recuerdos. Deja un comentario y dinos lo que piensas. Gracias por ver este video. Espero que te haya gustado. Por favor, dale a me gusta y suscríbete, para ver las últimas noticias sobre famosos. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla. Nos vemos.